Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por estar más cerca y bueno, recuerden que nuestro canal en YouTube está hábil para que usted nos vea en vivo, pero después si se quiere actualizar sobre nuestros comentarios, nuestras entrevistas y nuestro contenido de interés, por supuesto. Saludos a nuestra gente que también nos está sintonizando en YouTube y como les anunciamos previo a la pausa, vamos a hablar del mundo animal, vamos a hablar de las enfermedades y de las curas, ¿verdad? Y de Sí, los claro. procesos que hay en el mundo para garantizar una vida más sana en el mundo animal y por supuesto también en el mundo humano. Y para ello nos acompaña una experta directamente desde San Juan de Puerto Rico. Ella es Saraí Rivera García. Ella es la oficial de epidemiología en cuanto a inspección, en cuanto a control, en cuanto a sanidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ella por supuesto que es entonces una experta en temas agrícolas. De hecho, tiene una licenciatura en ciencias de la Universidad de Puerto Rico, de universidad en la cual también se tituló de veterinaria. Doctora Rivera, muy buenas noches. Gracias por estar más cerca. Muy buenas noches a ustedes y a todos los radioescuchas. Doctora Rivera, ¿me escucha? ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, claro. Ahora Ahora sí, sí, ahora sí. ahora sí. En un primer intento no. Sería tan amable de saludarnos de nuevo entonces, a ver si la escuchamos. Sí, muy buenas noches a ustedes y a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Qué bueno. Doctora Saraí Rivera García, bueno, ahí somos parientes. También, Hansel García le también. saluda, Vale. bueno, pero doctora, ¿qué porcentaje quizás en la alimentación, en la cadena alimenticia de Puerto Rico ocupa la ganadería? Bueno, la ganadería en general es bastante importante en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Quizás es bastante equivalente a lo que se vería en República Dominicana, ¿verdad? Nosotros sí culturalmente y a nivel de ganadería criamos mucho cerdo, ¿verdad? Lo consumimos mucho, ya sea cerdo criado en Puerto Rico o cerdo importado de otros sitios. Así que sí, o sea, es bastante importante en cuanto a un porcentaje específico, no necesariamente puedo decir, ¿verdad? De cada plato cuánto realmente se basa en lo que son productos ganaderos, pero sí es muy importante y probablemente bastante comparable con lo que sería en la República Dominicana. Doctora, en su perfil nos queda claro sus calidades, ¿verdad? Para hablar de este tema animal. Y de hecho, cómo usted ha estado involucrada en el mundo animal, pero de manera básica en el mundo de porcino, en el mundo también de los rumiantes y demás. Y en República Dominicana tenemos caso de fiebre porcina, por ejemplo, y algunos le hablan pues la fiebre africana, que no sé por qué en el COVID se le logró quitar lo de gripe china y entonces en el mundo animal se mantiene con el epíteto, ¿verdad?, de que es africana. Pero, ¿cuáles datos manejan ustedes de la realidad de República Dominicana respecto a la fiebre porcina? Sí, pues básicamente para aclarar, ¿verdad? Hay distintos virus, ¿verdad? Cuando hablamos muchas veces de fiebre porcina clásica, es una enfermedad que ha existido en la República ya unos años. O sea, que básicamente se ha convertido en algo endémico, o sea, en algo que básicamente se mantiene en la población de cerdos. Pero también, entonces existe otro virus, que es el virus que básicamente es introducido, ¿verdad? O que es confirmado este verano, el 28 de julio, en la República Dominicana, que entonces es la peste porcina africana. O sea que son cosas diferentes, pero básicamente el más nuevo con que se ha estado lidiando es el que es la peste porcina africana. Doctora García, bueno, los Estados Unidos mantiene desde hace mucho tiempo una veda en importación de la pecuaria, de los cerdos nuestros. ¿Eso se extiende también a Puerto Rico por ser un estado pues, asociado a los Estados Unidos? ¿O Eso es allá sí correcto. así? Okay.
No, eso es correcto. Sí, básicamente la veda continúa, primero mayormente por la fiebre porcina clásica, entonces después al entrar la peste porcina africana, pues entonces continúa de esa manera. Así que sí, en Puerto Rico, por ser territorio de los Estados Unidos, existe una veda todavía en cuanto a productos porcinos, ¿verdad? Productos de carne de cerdo que vienen de la República Dominicana. Sin embargo, ¿qué acompañamiento ha dado la entidad de la cual usted forma parte a República Dominicana a propósito de este evento sanitario? ¿Ha habido un acompañamiento o por el contrario, ustedes se han limitado a colocar las vedas o la veda en las fronteras y a observar, de hecho, cómo las autoridades dominicanas manejan la situación? Sí, pues básicamente esto ha sido, ¿verdad? Esto ha sido un trabajo que ya lleva muchos años. Primero con la fiebre porcina clásica, los Estados Unidos sí ha tenido, ¿verdad? Ha trabajado de manera cooperativa con el gobierno de los Estados Unidos, con el Ministerio de Agricultura, mayormente en cuanto a capacitación de laboratorios, por ejemplo, en cuanto a enviar muestras desde la República Dominicana hasta los laboratorios de Nueva York, de Plum Island, en Estados Unidos para hacer ¿verdad? Para hacer las pruebas como tal en cuanto a esa enfermedad y en cuanto a la peste porcina africana. O sea que esto es básicamente una relación y un trabajo que ya lleva muchos años y pues con el nuevo brote que hay de la peste porcina africana, entonces ha incrementado. Ahora mismo, la última cifra que recibí fue que el gobierno de Estados Unidos ha dado alrededor de unos $600,000 en cuanto a lo que es equipo de laboratorio y capacitación del laboratorio como tal, pero básicamente también pues ha dado, ¿verdad? O ha prestado muchos expertos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que entonces han viajado a la República Dominicana para trabajar ya sea con la capacitación de laboratorio, pero también con oficiales de epidemiología, por ejemplo, de manejo de data, pues para básicamente asistir en lo que es tratar de identificar primeramente y entonces luego controlar lo que es el brote como tal. Doctora Saraí Rivera García, oficial de epidemiología en el mundo, ¿verdad?, animal, está con nosotros desde Puerto Rico, pero de seguir la tendencia como hasta ahora, ¿se puede hablar de una fecha aproximada, de un ciclo aproximado en que se podría reducir a su mínima expresión y o desaparecer totalmente las expresiones de fiebre porcina africana en suelo dominicano? Pues ahora mismo todavía definitivamente se está trabajando en eso, como se diría, más o menos estamos todavía en el medio, ¿verdad? De lo que es el problema, tratar de controlar el problema, o sea que todavía no se ha hecho mucho progreso en cuanto a eso. No quiero hablar muchísimo, ¿verdad?, de la situación como tal de epidemiología dentro del país, porque pues hay otros oficiales locales de agricultura que probablemente puedan dar una información que es mucho más concreta, a la cual yo puedo dar ahora mismo, ¿verdad?, viniendo desde otro país, viviendo en otro país. Pero disculpe, entiendo esa parte, pero inclusive la experiencia en el tratamiento de la enfermedad, ¿qué nos indica? ¿Que es una enfermedad que se dura muchos años para que desaparezca? ¿O por el contrario, que tomando el protocolo, que haciendo los controles, es un ciclo corto su existencia en determinado suelo? Pues todo depende de cómo se maneje, ¿verdad? Y cómo sea la población como tal, cómo sea el manejo de las instalaciones como tal dentro del país. Si es un virus que, o sea, desgraciadamente es un virus que es sumamente contagioso y es un virus que es bien resistente en lo que es el ambiente, que puede ser acarreado en lo que son objetos inanimados, ¿verdad? En cosas como calzado, ropa, equipo. Y no solamente eso, también es un virus que es bien resistente en productos porcinos. Y entonces, pues, el control de esa enfermedad es difícil porque conlleva básicamente no solamente control de movimiento de animales, pero también control de movimiento de personas, por ejemplo, de un lugar a otro, y control de lo que son los productos. Pues, por ejemplo, si existen cerdos ferales,
¿verdad? En basureros, por ejemplo, pues esto es una de las cosas que puede hacer que el virus continúe propagándose, porque vamos a poner una situación, vamos a poner un ejemplo. Yo pongo todas las fincas que tenemos, se ponen en cuarentena, nada se mueve dentro o fuera, lo cual es algo sumamente difícil de hacer de primera intención. Pero si, por ejemplo, yo tengo eso bajo control, pero entonces tengo basureros donde viven, por ejemplo, cerdos, donde se llevan cerdos a alimentar, pues si hay productos porcinos en esos basureros que están contaminados o que están infectados con ese virus, pues esos cerdos que lo continúan consumiendo, básicamente van a continuar propagando el virus. O sea que es un problema grande, o sea, es un problema serio y es un problema que es difícil de controlar, especialmente en un sitio donde hay muchos cerdos en un área pequeña. Así que sí, estos son, usualmente puede ser primero el control y después la erradicación. Puede ser cosas que pueden conllevar meses, años, pero no necesariamente es imposible. Sí hay países que han logrado controlar el problema y erradicar el problema, pero al ser un virus tan contagioso y un virus que es bien resistente en el ambiente, pues es bastante difícil lidiar con el problema como tal. Doctora Riveras, yendo un poco más allá, quizás no solo de los cerdos, sino la pecuaria en general, ¿cuáles son las principales enfermedades de este sector, de nuestros animales destinados al consumo humano? ¿Cuáles son las principales enfermedades? No solo las que sean epidemias, sino enfermedades en su conjunto. Y así nos sirve de parámetro, tomando en cuenta que es tan parecida nuestra pecuaria a la de Puerto Rico. Pues sí, teniendo en cuenta, ¿verdad? Distintas prácticas, distintas fases de la industria agropecuaria, ¿verdad? Ya hablamos un poco de los cerdos. Aquí estamos hablando mayormente de la peste porcina africana, ¿verdad? Pero hay otras cosas como lo son, pues quizás parásitos, la triquinosis, que es algo que también podemos, que los humanos sí pueden contraer si llegasen a consumir carne de cerdo que no está lo suficientemente cocinada, ¿verdad? O que no está cocinada a las temperaturas que requiere para que ese parásito muera, por ejemplo, pues es una de las cosas que es preocupante para la salud pública. Otras cosas dentro de la industria agropecuaria sería, por ejemplo, lo que es el manejo de la leche. Yo ahora mismo no estoy segura si el consumo de leche cruda es legal o ilegal en la República Dominicana. Y de ese consumo de leche cruda, no solo eso, pero también pues la manufactura de queso fresco, por ejemplo, que utiliza leche cruda, pues eso también puede llevar a un problema de salud pública, porque hay muchas enfermedades dentro de lo que son la industria de las vacas lecheras que sí pueden transmitirse de una vaca lechera a un humano. Son cosas que usualmente se controlan y que se controlan principalmente porque es leche pasteurizada. Pero en el momento que no estamos pasteurizando la leche, pues sí hay otras bacterias que podrían pasarse de los animales a los humanos. Y esto no necesariamente nos dice que hay un mal manejo de los animales dentro de la finca, es que simplemente pues hay unas enfermedades, igual que como nosotros los humanos cargamos ciertas enfermedades, pues los animales los tienen también. Y por eso pues que existen estos controles. Si consumimos la leche cruda, la leche de vaca obviamente, o no lo suficientemente hervida, ¿cuáles bacterias o cuáles enfermedades pudiéramos pecar como humanos? Pues aquí estamos hablando de cosas relativamente sencillas, ¿verdad? O cosas que quizás escuchamos un poco más, como lo sería la salmonela o el E. coli, que son bacterias que usualmente viven dentro en los intestinos, ¿verdad? O las heces fecales, pero si hubiese algún tipo de contaminación, pues básicamente el humano lo puede consumir de esa manera. Pero hay otras bacterias, como lo sería la listeria, ¿verdad? Que causa lo que es la listeriosis, o brucelosis, si llegase a haber brucelosis, que también pueden ser transmitidas a través de la leche que no ha sido lo suficientemente cocinada o hervida. Doctora, en estos países con situaciones económicas estrechas, precarias,
De repente se priorizan muchas cosas y en el día a día se descuidan otras que quizás son más importantes. Dominicana, afortunadamente, es un escenario con mucho potencial en términos, en la agricultura, en sentido general. Y no obstante, inclusive la crisis del COVID-19, estos atascos que ahora se producen en la cadena de importación y de exportación, al menos los productos básicos de la canasta aquí están cubiertos. Esto, por supuesto, la leche, la carne, entre otros. Sin embargo, ¿qué lectura, qué usted visualiza en términos agrícolas para República Dominicana, para el Caribe, a propósito de estos cambios del mundo y, de hecho, cambios en las prioridades de los gobiernos? Sí, pues yo, ¿verdad? Mi área como tal es epidemiología, no es necesariamente economía ni nada de eso, pero pues sí, yo No, yo pero creo es que hemos tomando en aprendido. cuenta, disculpe, la atención o quizás la falta de atención, todo depende, que se le da tradicionalmente al sector animal, al sector agrícola en sentido general, porque eso repercute en la seguridad alimentaria y en la calidad de la alimentación propiamente. Claro, definitivamente yo creo que nos hemos dado cuenta a través de los años, no solamente pues con esto hablando ahora, ¿verdad? De lo que es la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 y cosas como desastres naturales, por ejemplo, de los cuales la República Dominicana ha pasado, nosotros definitivamente en Puerto Rico hemos pasado muchísimo, que el manejo de lo que es el producto local y el consumo local, el desarrollo de esos productos locales es bien importante porque pues si entre más autosuficientes somos, muchas veces mejor podemos manejar estas cosas como crisis. En el momento que nosotros importamos gran parte de nuestros productos, pues realmente luego, quizás en épocas, ¿verdad? Donde todo está bien, no nos vemos con mucho problema, pero en el momento que estamos en una crisis, pues sí, entonces nos vemos en problemas porque las cosas que entran a los países no necesariamente van a poder entrar en ese momento. Así que sí, o sea, hay que darle una atención a esas industrias locales para básicamente tratar de desarrollar y tratar de ser lo más autosuficientes posible. O sea, lo local en situaciones de enfermedad global, en situaciones de pandemia, es, si se quiere, puede ser la tabla de salvación para algunos países. Sí, económica, pensando en cuestiones de, ¿verdad? Ahora mismo estamos con lo que es el COVID, pero sí han habido otras cosas que básicamente, por lo menos hablando acá de la experiencia en Puerto Rico, donde se han pausado ciertas cosas como son gran parte de la importación de ciertos productos, donde por razones económicas o razones de logística las cosas no necesariamente pueden entrar en el momento que un país está en una crisis. Así que sí, o sea, el tratar de ser autosuficientes y tratar de nosotros lograr esa seguridad alimentaria, ¿verdad? Es definitivamente algo importante. ¿En cuántos países al presente, y ahora voy de nuevo al tema de la fiebre porcina, en cuántos países al presente hay casos importantes, si se quiere, de esa enfermedad y de esos en América Latina, en el Caribe, cuántos? Ahora mismo en lo que son las Américas, solamente existe o se ha confirmado en la República Dominicana y en Haití. Esto es básicamente, este virus estuvo en República Dominicana y Haití a finales de los años 70, para finales de los 1970, también había estado en otros lugares como Brasil, pero ahora mismo en el presente, después del año 2007, comienza a rondar la peste porcina africana, dado el nombre, ¿verdad? La peste porcina africana se mantiene en lo que son poblaciones de cerdos en África originalmente, pero luego de ahí entonces comienza a moverse luego del 2007 y entra en países como lo es China, como se pueden imaginar, que es uno de los mayores productores de carne de cerdo en el mundo, pero también entra en otros países de la Unión Europea, entra en Bélgica, entra en Rusia, en otros países de Asia, y básicamente ha estado en
cerdos, algunas poblaciones nada más de cerdos domésticos, otras nada más de cerdos salvajes. O sea que había estado rondando en el hemisferio oriental, pero en el hemisferio occidental todavía no habíamos tenido un diagnóstico al presente, ¿verdad? Después de esos primeros diagnósticos que hubo en los años 70 que se logró erradicar la peste porcina africana. O sea que ahora mismo los únicos 2 países que están afectados con peste porcina africana lo que es la isla española, ¿verdad? La República Dominicana y Haití, pero no existen otros países de América. Eso es lo que estamos tratando de evitar, que básicamente salga. Nada halagüeño esa distinción, pero bueno, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguna recomendación final, doctora, para seguir tratando esta enfermedad? En el caso nosotros, los dominicanos, que somos quienes la tenemos aquí, no solo para la autoridad, sino también para el consumidor o para el productor. ¿Cuáles serían las tres cositas básicas que hay que tener presente para evitar la propagación? Sí, pues número 1, tratar de evitar, a menos que sea estrictamente necesario, tratar de evitar ese movimiento, ¿verdad? Entre una finca y otra, lo que llamamos, ¿verdad? La bioseguridad. Es básicamente tratar que esas instalaciones donde hayan cerdos, ya sean instalaciones comerciales, ya sean instalaciones de traspatio, que traten de evitar ese transporte de un sitio a otro y tomar en consideración que puede ser acarreado no solamente en productos, pero también en cosas como calzado, equipos, vehículos, etcétera. Y definitivamente que si va, segundo, ¿verdad? Que esto es una enfermedad que no afecta a los humanos, o sea que aquellos cerdos que pueden llegar a mercado son aptos para ser consumidos por el humano. Esto es un virus que no afecta a los humanos, solamente afecta a los cerdos. Pero en el evento que también haya alguien, por ejemplo, ahora que estamos cerca de lo que son los días festivos, ¿verdad? Sí, que haya alguien que vaya a visitar familia fuera de su país, que no lleven productos porcinos y que sean conscientes, ¿verdad? Del calzado que han utilizado, de la ropa que han utilizado, especialmente si han estado en instalaciones donde hay cerdos, para básicamente tratar de evitar que entonces el virus salga del país y entonces llegue a otros países. Bueno, gracias, doctora Saraí Rivera García. Ella es oficial de epidemiología del Departamento de Agricultura, de manera específica en Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, donde vive. Por supuesto, entonces, que es médico veterinaria y tiene gran experiencia en el tema de la gripe porcina, de la gripe africana, entre otras particularidades que afectan a los animales. Usted sabrá, doctora, que los dominicanos somos bien simpáticos y que muchas personas salen de aquí y llevan, por ejemplo, chicharrón a sus parientes en Estados Unidos. Claro que sí. Salami, sí, salami. Si van a llevar cerdo, que lo lleven cocido. Romero. Que no lleven, no hay por qué llevar eso. No hay por qué llevar, vaya esa cantina se bota en el avión. Mucha gente vive anhelando la comida de mamá de aquí. Ajá, pues llévele otra cosa, llévele habichuela. Gracias, doctora. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente, seguimos más cerca. A nivel Carrosario, más cerca.